Egipto, siglo XIV a.C., el imperio estaba en su máximo esplendor. Templos gigantescos se erigían a orillas del Nilo, dedicados a Amón, el dios más poderoso del panteón. Sacerdotes y nobles controlaban las riquezas. El pueblo ofrecía ofrendas, convencido de que los dioses caminaban junto a ellos. Entonces subió al trono un joven llamado Amenhotep IV. Al principio parecía un faraón más, pero poco a poco reveló una visión radical. Amenhotep IV cambió su nombre a Akenatón, el que agrada a Atón, y con ese gesto inició la mayor revolución religiosa de la historia egipcia. Declaró que todos los dioses eran falsos. Solo Atón era verdadero, el disco solar, fuente de vida, luz y energía. Mandó cerrar templos, clausurar santuarios, despedir sacerdotes. El clero de Amón, que había acumulado poder durante siglos, quedó humillado. El faraón había roto el pacto sagrado entre Egipto y sus dioses. Por primera vez, Egipto no era politeísta, era monoteísta, y todos debían inclinarse solo ante Atón. Para el pueblo fue un terremoto espiritual, para los sacerdotes fue un crimen imperdonable. Desde ese momento, Akenatón fue conocido como el faraón hereje. Akenatón sabía que Tebas, capital religiosa, nunca aceptaría su revolución. Así que tomó una decisión audaz: abandonar Tebas y construir una nueva ciudad desde cero. Eligió un lugar desierto entre el Nilo y los riscos de piedra. Allí levantó Aketatón, el horizonte de Atón. En apenas 3 años surgió una ciudad majestuosa, templos sin techos, abiertos al sol, columnas que recibían directamente los rayos de Atón, calles anchas, plazas alineadas con los solsticios. En esta ciudad no había imágenes de dioses. No había ídolos de oro ni figuras sagradas, solo discos solares y manos extendidas que caían como rayos sobre el faraón y su familia. Akenatón trasladó allí a la corte. Con él estaban la reina Nefertiti y sus hijas, y también un niño llamado Tutankatón, que más tarde se haría célebre con otro nombre, Tutankamón. En Aketatón, el faraón gobernaba como sumo sacerdote. Él y Nefertiti eran los intermediarios exclusivos entre el pueblo y el dios Sol. Pero mientras adoraba al Sol, Egipto comenzaba a debilitarse. Las fronteras estaban descuidadas, los enemigos avanzaban, y los sacerdotes esperaban su oportunidad. La muerte de Akenatón llegó de forma abrupta. Algunos creen que enfermó, otros que fue envenenado. Lo cierto es que, con su partida, Egipto se apresuró a borrar todo rastro suyo. Los templos de Atón fueron demolidos. Los bloques con su nombre se reutilizaron para construir otras obras. Su ciudad, Aketatón, fue abandonada al desierto. Su propio hijo, que había sido Tutankatón, cambió su nombre a Tutankamón, restauró el culto a Amón y devolvió el poder al clero. Akenatón fue condenado como enemigo de Egipto, su nombre raspado de los muros, sus estatuas decapitadas, su rostro borrado del tiempo. Era el peor castigo, la damnatio memoriae. No bastaba con matarlo, había que borrar su existencia. Para los egipcios, olvidar era matar 2 veces. Akenatón no solo fue polémico por su religión, también por su aspecto. Las estatuas lo muestran con caderas anchas, vientre abultado, rostro alargado y cráneo extendido. Una silueta extraña, frágil, casi andrógina. Los faraones solían representarse como héroes fuertes y perfectos, pero él permitió o exigió que lo mostraran diferente. Algunos médicos sugieren síndrome de Marfan o de Froelich, o fue simplemente un estilo artístico, una ruptura con la tradición. Otros creen que era simbólico, que Akenatón quería mostrarse como unión de lo masculino y lo femenino, reflejo del dios solar que generaba toda la vida. Pero hay teorías aún más inquietantes.
Algunos investigadores alternativos sugieren que Akenatón no parecía humano, porque no lo era del todo. Sus cráneos alargados recuerdan a hallazgos misteriosos en Perú y otras culturas. ¿Casualidad o señal de algo más? La verdad sigue oculta bajo la arena, y cada estatua de Akenatón parece una pregunta sin respuesta. Akenatón no solo fue polémico por su religión. Akenatón no fue solo un faraón excéntrico, fue un revolucionario espiritual. Sus ideas de un Dios único, invisible y universal anticipan conceptos que siglos después aparecerían en religiones como el judaísmo o el cristianismo. Algunos autores lo llaman el primer monoteísta de la historia. ¿Fue visionario o fanático? Quizás ambas cosas. Lo cierto es que sus ideas eran demasiado peligrosas para su tiempo, porque un faraón que destruía los templos, que humillaba al clero, que decía que solo él y su Dios tenían la verdad, no podía ser tolerado, y por eso Egipto no lo mató solo en vida, lo mató en la memoria. Hoy recordamos a Ramsés, Cleopatra, Tutankamón, faraones convertidos en símbolos eternos, pero de Akenatón casi no se habla. No porque fuera irrelevante, sino porque fue demasiado incómodo, un faraón que desafió a los dioses, y que por eso Egipto intentó borrar de la historia. ¿Crees que Akenatón fue un visionario adelantado a su tiempo o una amenaza para el orden de Egipto? Déjame tu opinión en los comentarios y no te pierdas nuestro siguiente capítulo. Los Nefilim, los gigantes que atemorizaron la tierra. Ahí entenderás por qué Enoc fue advertido del juicio que venía y quiénes eran los verdaderos enemigos de la humanidad.